Buenos días, arquitecto. El día de hoy, mi compañera Flores Vilches Gracie y quien les habla, Karate Rodríguez Luisana, les van a hablar sobre el análisis estructural de la Torre de Pisa. Bueno, aquí está nuestro índice, que es la introducción, los datos generales sobre la Torre de Pisa, el estudio del suelo y las causas de la inclinación, la evolución de la inclinación, la importancia también del análisis estructural en el caso Pisa. Y también les vamos a hablar sobre nuestra idea rectora de nuestra maqueta que se basó en la Torre de Pisa, el comportamiento estructural y flujos de carga también de nuestra maqueta, posibles fallas estructurales, ejecución de la maqueta y una conclusión final. El análisis estructural es clave para comprender edificaciones históricas. Esta investigación estudia la Torre de Pisa, un icono medieval reconocido por su inclinación. La torre representa un reto ingenieril y una muestra de adaptación arquitectónica, destacando la importancia del análisis del suelo, los sistemas estructurales y la durabilidad de los materiales a lo largo del tiempo. Bueno, la Torre de Pisa está ubicada en Pisa, Italia. Tiene una altura de 56 metros en el lado más alto. Tiene 8 niveles, incluida la cámara de campanas. Los materiales de construcción es mármol blanco, piedra calizada, cal y mortero. Tiene una forma cilíndrica hueca con galerías exteriores de columnas y arcos. Esto fue construido de 1163 a 1332. Este es un estilo arquitectónico románico. El estudio del suelo y las causas de inclinación. El problema principal de la Torre de Pisa radica en la inadecuada elección del terreno. El suelo sobre el que se fue construida es una combinación de arcilla blanda, limusina y arena, materiales que tienen una baja capacidad de carga y una alta compresibilidad. Los asentamientos diferenciales comenzaron a registrarse desde la construcción del tercer piso. El lado sur de la torre comenzó a hundirse más que el norte, generando una inclinación progresiva. A esto se suma el hecho de que los cimientos eran poco profundos y no estaban diseñados para esas condiciones del terreno. Esta inclinación provocó un desplazamiento del centro de gravedad de la torre, lo que generó esfuerzos de compresión y tracción asimétricas, especialmente en la base y los niveles inferiores, afectando el equilibrio y la resistencia estructural. La evolución de la inclinación. Entre 1173 y 1178 se construyen los tres primeros pisos y parte del cuarto de la torre, sobre una zanja circular de 1,5 metros de profundidad. Por motivos políticos y económicos obligan a suspender las obras. Ya por ese entonces la torre ya muestra cierta inclinación hacia el norte. En 1272 se reanudan los trabajos y en 6 años se levantan hasta la base del octavo piso. El campanario invierte su oscilación hacia el sur, por lo que se añaden materiales pesados en el norte. En 1278 la torre presenta un desvío de 0,8 metros respecto a su eje. De 1360 a 1370 se completa el monumento. Para compensar su inclinación, el arquitecto Tommaso Pisano sitúa en el lado sur 6 escalones, entre el séptimo y el octavo piso, y tan solo 4 en el lado norte. Pese a ello, la torre se inclina 1,63 metros. En menos de 2 decenios, la torre se hunde hasta los 2,8 metros debido a la inestabilidad del terreno. En 1838, el arquitecto Alessandro Della ordena desenterrar la parte cubierta. Saca a la luz los bloques de la base de la torre, pero se acelera el desequilibrio. Importancia del análisis estructural en el caso Pisa. En el caso Pisa ha tenido una relevancia fundamental, tanto desde el punto de vista académico como práctico. Gracias a los estudios realizados durante décadas, fue posible entender el comportamiento complejo de la estructura, anticipar riesgos, diseñar soluciones técnicas y, sobre todo, preservar una obra patrimonial única en el mundo. Bueno, y antes de empezar con nuestra idea rectora, les voy a dar nuestro objetivo general sobre nuestra maqueta, que es analizar el comportamiento estructural y el flujo de cargas en una estructura de geométrica hexagonal, con el fin de identificar su desempeño ante distintas condiciones de carga y evaluar las posibles fallas estructurales que podrían comprometer su estabilidad. Ahora voy a explicar un poco de nuestra idea rectora.
Bueno, en este caso le dimos una forma hexagonal, ya que con la madera balsa no se nos hacía posible darle la forma circular de esta torre, pero decidimos formar el hexágono con los pilares que tienen en el último piso de su estructura. Y los 6 pisos de la maqueta los decidimos por sus 6 pisos del medio, ya que esta torre cuenta con 8 pisos, pero decidimos trabajar con los 6 pisos del medio, como está señalado aquí. Y además decidimos trabajar em, con soportes que forman triángulos, ya que debido a investigaciones, nos dio de que aportaba mayor soporte a la estructura. Ahora vamos a pasar a explicar los materiales. En este caso principalmente se usó la madera balsa, un pegamento súper fuerte y escogimos el Chemer, cúter y lija. Para la ejecución de la maqueta, el primer paso fue el corte y la preparación de las piezas. Aquí cortamos los palitos de madera balsa en medidas iguales. En este caso usamos medida de 4.3 centímetros para las columnas y para los lados hexagonales medidas de 8.2 y 7.5 centímetros. Estos también para las diagonales. Y luego se hace la preparación de las piezas antes del armado para asegurar la simetría. Ahora vamos con el armado del primer nivel. Aquí se forma el hexágono como se muestra en pantalla, con sus respectivas diagonales. Y aquí fijamos las 3 columnas en los vértices correspondientes. De manera intercalada, en este caso escogimos hacerlo así. Y nos aseguramos de que esté bien nivelado y pegado. Luego continuamos con la repetición de niveles y seguimos armando los niveles, repitiendo uno tras otro, repitiendo la misma estructura desde el primer piso y continuamos haciendo eso alineando las columnas exactamente en la misma dirección en cada nivel. Ahora el último paso sería la unión final y refuerzos, y ya que aquí una vez completados los 6 niveles, revisamos todas las uniones, reforzamos con el pegamento que estamos usando y verificamos de que no hayan movimientos laterales y dejamos secar completamente el pegamento. Ahora hablaremos sobre el comportamiento estructural y el flujo de cargas. Como información general tenemos de que cuenta con 3 columnas alineadas verticalmente, que estas son las que soportan directamente el peso superior. Como vigas horizontales tenemos que estas forman hexágonos en cada nivel y conectan todas las columnas y estabilizan la estructura evitando deformaciones. También cuenta con diagonales que se ubican en todas las caras y forman triángulos, y estos aportan rigidez lateral, ya que son resistentes a la torsión y desplazamiento. Con respecto a la distribución de carga, aquí todo el peso baja por las columnas y se distribuye por las vigas diagonales en cada nivel. Y con respecto a la función estructural, tenemos de que es una estructura ligera, rígida y estable, ya que de esto depende su simetría, triangulación y las uniones firmes. Ahora, con respecto a la maqueta, tenemos de que las flechas amarillas representan la carga aplicada desde arriba, ya que también representan el peso que se aplica desde la parte superior de la estructura, ya que la carga vendría a ser vertical y descendente, ya que empuja hacia abajo el peso sobre la estructura. Tenemos las fuerzas verticales de comprensión, que vendrían a ser las flechas rojas, ya que muestran el recorrido vertical de estas fuerzas y bajan por los nodos o columnas verticales y transmiten el peso hacia la base de cada piso, ya que las barras verticales
son aplastadas por la carga. Cada barra lateral vendría a ser aplastada por la carga. También tenemos las fuerzas de compresión diagonales, que vendrían a ser las flechas naranjas, ya que las diagonales inclinadas reciben también parte del peso, en especial cuando se aplican las cargas laterales o los movimientos sísmicos. Estos también ayudan a dar rigidez a la estructura. Y con respecto a las fuerzas naranjas, que es de lo que estamos hablando, indican que están también en compresión, o sea, empujadas hacia adentro. Con respecto a las fuerzas de tracción en horizontal, hablamos de las flechas verdes, no, perdón, de las flechas celestes. Estas flechas en las barras horizontales indican la tracción, que vendrían a ser las fuerzas que se estiran, ya que estas barras resisten el desplazamiento horizontal y mantienen la forma de la estructura, ya que están siendo, se podría decir, jaladas hacia los extremos por las tensiones internas. Bueno, con respecto a los nodos o uniones, hablamos de los puntos verdes que observamos en cada uno de los pisos. Aquí es donde todos los puntos se unen, las barras, y estos vendrían a ser nodos estructurales, ya que son claves para distribuir las fuerzas correctamente, y aquí se combinan las diferentes direcciones de carga y el diseño que asegura que se mantenga un buen equilibrio. Ahora hablaremos sobre las posibles fallas estructurales. Em, Como primer punto tenemos la falla por compresión o pandeo en las columnas. Esto se da cuando la columna está sometida a una carga de compresión y puede presentar una deformación lateral, conocida como el pandeo. Esto se produce cuando la columna es esbelta, o sea, delgada y larga, pero en este caso yo no creo que se dé, dado a que las columnas tienen una medida mínima. Em, y esto puede, bueno, si se da esto, se da la pérdida de la capacidad portante y la deformación de todo el sistema de armado. Con respecto al fallo de uniones o al pegamento, ya que las uniones son puntos críticos en estas estructuras, y si el pegamento o el método de unión es débil, se pueden desprender los elementos. Esto puede ocurrir porque el pegamento es de baja calidad o su aplicación es deficiente. Y la consecuencia sería la separación de los nodos, y esto se daría el colapso parcial o total de toda la estructura. Como tercer punto tenemos la deformación por pérdida de triangulación, ya que estas estructuras trianguladas distribuyen bien las cargas. Y si se pierde una barra o un nodo clave que conforma este triángulo, la figura ya no estaría triangulada, sino sería una figura deformable. Esto se da por el desprendimiento o la rotura de los elementos diagonales. Y esto como consecuencia tendría una flexibilidad indeseada, la inestabilidad, que es lo más seguro, y el riesgo del colapso. Como punto 4 tenemos la sobrecarga localizada. Esto se da cuando una carga puntual es demasiado alta para la estructura en esa zona, y esto genera deformaciones o fallas concentradas. Em, Esto se da por un mal reparto de cargas, como explicamos ahí en las flechitas, ya que se aplica una carga accidental excesiva en una parte. Y la consecuencia es la deformación en esa zona específica, que puede propagarse en el resto de toda la estructura. Y como último punto tenemos la inestabilidad en los niveles inferiores, ya que si esos niveles no tienen suficiente rigidez o resistencia, se daría el colapso antes de que los superiores, y esto afectaría a toda la estructura. Una causa común sería el diseño inadecuado
o el uso de los materiales más débiles o la acumulación de carga desde los niveles superiores. Y esto causaría el colapso progresivo desde la base hacia arriba.